pasado sábado 28 de enero, en el local de la Ribera, se desarrolló una nueva sesión de las meriendas del Zaidín, y en este caso contamos con la presencia del profesor Roque Hidalgo para hablar de ciencia y la técnica en nuestro país. Para ello, la merienda de esa sesión tenía por título La Edad de Plata de la Ciencia y la Técnica en España, 1898-1939. En dicha merienda se presentaron los logros de la ciencia española en el primer tercio del siglo XX, su motivación y su impacto sobre la economía, y además se explicaron las razones del escaso desarrollo científico-técnico español desde el siglo de las luces en el XVIII hasta la crisis de 1898. Se hizo también un desarrollo, una relación del subdesarrollo de la ciencia española durante el siglo XIX con la estructura económica basada en las exportaciones de materias primas y una agricultura ineficiente y poco productiva, dada su estructura casi feudal. Y además, en dicha sesión se presentaron las posibles razones del escaso impacto de la evolución científico-técnica en España desde 1939 hasta el año 70. De esta manera, en la merienda, a través de la intervención y la exposición del profesor Hidalgo, se dio una panorámica general del impacto que tuvo el golpe militar de 1936 y la destrucción del sistema de ciencia y técnica español, y se apuntaron algunos de los principales ejes de un sistema de ciencia y técnica capaz de hacer de España un país productivo para las capas populares. Además de todo esto, terminamos la sesión con una serie de preguntas y cuestiones en un animado debate que hizo que la merienda de este mes tuviera mucho sentido y fuera muy de gran interés para todos los asistentes. Así que nada, hasta la próxima, que será ya el 25 de febrero. Así que sin más, os dejamos ya con la intervención del profesor Roque Hidalgo, que posteriormente subiremos en formato vídeo para poder disfrutar de las diferentes transparencias y diapositivas que fue proyectando a lo largo de su exposición. Nueva sesión de las meriendas del Zaidín. Esta es la del mes de enero, que como habéis podido ir siguiendo a través de la información que hemos ido pasando, pues la temática de hoy, el título de la charla, lo tenéis puesto ahí, La Edad de Plata de la Ciencia y la Técnica en España, hablando del caso de la física, y para esta sesión pues vamos a contar con el profesor, con Roque Hidalgo, que yo voy a presentar muy brevemente. Le pedí, oye, ¿qué cosas podemos contar de ti? Y bueno, voy a contar 3 o 4 cosillas para que conozcamos un poquito más a Roque, que yo conozco, aunque no he sido alumno suyo, de la Facultad de Ciencias de cuando yo estudiaba allí. Voy a destacar 3 o 4 cosillas, Roque, y si acaso, si me dejo alguna cosa que tú consideras relevante, ya tú la añades, ¿no? Pero una de las cosas que yo quería destacar, que Roque tiene un currículum muy amplio, y la cosa que yo quería destacar es que él siempre ha estudiado en centros públicos de enseñanza. Él tenía pues aquí la Escuela Unitaria, el Instituto Técnico de la Carolina, la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, la Universidad de Granada, pero siempre ha estudiado en centros públicos. Y me parecía que era una cosa a destacar, pues bueno, en estos momentos que estamos con estos debates sobre la cuestión de la educación, la calidad de la educación, etcétera, etcétera, pues una cosa a destacar. Otra cosa que quiero destacar, por una cuestión, siendo alguien que viene del mundo de la ciencia, pues ahora está matriculado en el programa de doctorado de Arte y Humanidades, que pareciera que son dos cosas que no tienen mucho que ver, antagónicas, o que difícilmente se podrían encontrar. Pues en este caso se pueden encontrar ambas cosas. Roque es una persona, podemos decir comprometido, y por lo que hemos estado hablando antes, incluso podemos decir entrometido, ¿no? Y para hacernos una idea, pues una de las cosas en las que él participó es que en el año 77 participó de la formación de las comisiones obreras de enseñanza. Hablar de las comisiones obreras o de comisiones obreras de enseñanza hoy día, pues bueno, tendríamos a lo mejor mucho que debatir, pero en el año 77, por hacernos una idea, y ahora se ha cumplido el 40 aniversario, en el año 77, a los afiliados de comisiones obreras, militantes del Partido Comunista, abogados laboralistas, pues todavía la extrema derecha en este país lo andaba atacando, incluso eliminando físicamente, por lo cual estar en el año 77 luchando organizado, pues bueno, es una cosa también a destacar. Desde el año 92 él es catedrático de física aplicada. Allí fue donde yo pude tomar contacto, conocerlo, y hasta el día de hoy, que sigue siendo profesor en la Facultad de Ciencias.
Y dentro de las actividades, y algunas veces a través de los canales de comunicación que nosotros tenemos, tanto en radioactividad como en los grupos de Telegram y demás, alguna vez se ha podido mandar, y algunos mejor sonará, realiza varias actividades, una dentro del seminario Otro Pensamiento es Posible, dentro de la cual esta charla ya se ha desarrollado en alguna ocasión aquí en la Facultad de Ciencias, y también en alguna actividad, porque él es un republicano convencido, pues también con la plataforma por la red. No sé si hay alguna cosa, Roque, que tú creas que deberían saber las personas que están hoy aquí. Si es así, ya te lo dejo que lo añadas tú. Yo no voy a extenderme ya más. La idea, lo que va a estar aquí, pues, aproximadamente me ha dicho sobre una hora y pico, y luego, como siempre, pues la idea es que podamos tener nuestro debate, o preguntar o comentar las cosas, pues como hacemos siempre. Se puede salir cualquiera a tomar un cafelito o algo pastel, se puede comer aquí, no hay ningún problema. Y ya está, simplemente os voy a decir que la próxima merienda, que será ya en febrero, el 25, porque son siempre los últimos sábados de mes, pues el tema que tenemos asignado, tenemos programado, tiene que ver con la violencia de género, con los recursos para combatirla, los lugares donde se puede acudir. Eso contaremos con Encarna, que será la que nos va a ayudar a organizar esa cuestión. Y ya está, y para aquellos que lo quieran saber, también traslado otra convocatoria, porque bueno, por el barrio en el que estamos, es que este día 30, en la calle Don Bosco, en Las Fuentes, pues con el tema, se celebra el Día de la Paz, y colectivos y asociaciones del barrio del Seguín organizan una concentración a partir de las 6 de la tarde. Así que, para que lo sepáis. Ya dejo a Roque, yo me voy allí a toquetear el ordenador y ya está. Muy bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. El título principal de esta charla es un lema que los jóvenes científicos españoles están planteando desde hace ya al menos un par de años, y es que sin científicos no hay ciencia y sin ciencia no hay futuro. En realidad, lo que yo voy a tratar de plantear aquí es responder a una serie de preguntas, que algunas de las cuales tienen que ver con este pronóstico que hizo George Orwell, quien decía que quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. De manera que realmente quien controla el presente controla el pasado y el futuro. Y eso tiene mucho que ver con la visión que tenemos de los fenómenos, de los fenómenos sociales, de los fenómenos económicos, políticos, científicos. De manera que esta visión es la que planteo, ¿no? Y sobre todo, todo va a girar alrededor de unas cuantas preguntas que, en el caso de la Facultad de Ciencias, pues les puse preguntas incómodas, pero que me parecen preguntas esenciales que deberíamos de tratar de resolver en un contexto más amplio, ¿no? La primera pregunta es ¿por qué ningún investigador español en el campo de la física, se podría decir también en el campo de la química, por ejemplo, ha logrado el premio Nobel todavía? Esto es una cosa que puede resultar hasta un tanto curiosa o llamativa, decir qué ridiculez, ¿no? Pues el premio Nobel tampoco tiene tanta importancia, pero en ciertos medios el éxito de un país científicamente se mide por el número de premios Nobel que ese país tiene. Y es llamativo que en el caso nuestro no haya ninguno en el campo de la física, tampoco en el campo de la química, solo haya uno en el campo de la medicina, que su investigación se realizara en España, y hay otro que, siendo español, la realizó su investigación en Estados Unidos, ¿no? De manera que la primera pregunta que yo me hago y que le hago a ustedes es saber por qué, porque desechado la opción genética, ¿no?, de que estamos incapacitados para el pensamiento científico, que eso parece que de entrada se desecha, ¿no?, pues hay que preguntarse por qué no ha habido en muchos años ya de existencia de este premio nadie que en el campo de la ciencia física y química haya conseguido este reconocimiento. Hay que preguntarse por qué, ¿no? La segunda pregunta que yo me hacía es ¿por qué nuestra brecha científico-técnica ha sido tan grande y continúa siéndolo? Me pregunto, ¿no? Y también ¿por qué nuestro sistema productivo, esto que llaman el sistema productivo,
es tan débil? ¿Por qué nuestro sistema de fabricación, de obtención, de técnicas, de productos, de mercancías es tan débil y ha sido tradicionalmente tan débil? Y desde luego la que más me importa de todas es por qué la tasa de paro en nuestro país es tan alta y ha sido siempre tan alta. Yo creo que estas son preguntas esenciales. Para cualquier ciudadano que le interese su país, que le preocupe la historia de su país, el presente de su país, yo creo que estas preguntas son las que habría que hacerse en el Parlamento, las que habría que hacerse en los sindicatos, las que habría que hacerse en todos lados, porque responder a estas preguntas es responder a la realidad de la sociedad española. Y creo que son preguntas que casi nadie se hace, casi nadie se plantea, sobre todo en ciertos medios, y me parece básico preguntarse por qué razón la tasa de paro en España tiene que ser siempre tan alta. Bien, esta es una presentación que está a caballo entre cosas de tipo científico, que va a haber muy poquitas, y lo esencial, que es la historia. En el año 76, cuando todavía existía este fervor, ¿no?, por conocer, por reconocer, por investigar sobre la realidad, y concretamente sobre la realidad andaluza, pues se celebró en distintas universidades, pues fue una cosa muy curiosa, se celebró en Córdoba, en Málaga y en Granada, ¿no? Se celebró el primer Congreso de Historia de Andalucía. Y en ese primer Congreso de Historia de Andalucía lo que se planteaba era que realmente hay que buscar en el pasado la clave del presente. Somos lo que somos, y estamos donde estamos, y vivimos como vivimos, seguramente porque tenemos y arrastramos un pasado. Y hay que tratar de investigar por qué, dónde está la clave del pasado, para poder entender el presente. Y se planteaba una opción que los historiadores sigue todavía viva, que es esta de construir la historia, ¿no? Por eso yo lo que pretendo es hacerles una visión muy rápida, muy rápida, pero que va a abarcar 5 o 6 siglos de la historia de España, porque creo que efectivamente la clave del presente está en el pasado, y para entender y conocer el presente hay que conocer el pasado. Por eso yo les voy a presentar muy rápidamente, en muy pocas transparencias, hechos que me parecen fundamentales de la historia de España, para poder entender. En el siglo XVI, Felipe II entiende que hay una identidad absoluta entre la ortodoxia católica y la solidez española, para lo cual estimula el trabajo de la Santa Inquisición, estimula la autocensura, estimula el miedo a la novedad y al progreso, y establece el estatuto de limpieza de sangre, esto de los cristianos viejos, ¿no?, que era en realidad una herramienta de exclusión social. Estamos hablando del siglo XVI. Cualquier libro que se editara tenía que pasar la licencia previa del Consejo de Castilla, a través del juez de imprenta. En el siglo, también en el reinado de Felipe II, y como consecuencia del apoyo a la contrarreforma, es una constante en nuestra historia es la historia del apoyo a las contrarreformas, siempre estamos apoyando a la contrarreforma, ¿no? Este es un ejemplo bien palmario, bien claro. La pragmática de Aranjuez de 1559 establecía que ningún súbdito y natural, eclesiástico y seglar, fraile o clérigo, ni otro alguno pudiera ni ir ni salir de estos reinos a estudiar, ni enseñar, ni aprender, ni a estar ni residir en universidades, estudios ni colegios fuera de estos reinos. Es decir, se prohibía expresamente que cualquier persona pudiera salir, no vaya a ser que quedara contaminado por la reforma luterana, por la reforma protestante. En el siglo XVII, ya con Felipe IV, se establece una reforma de las escuelas. Y esta es una idea que voy a repetir a lo largo de la exposición. La clave de todo está en la escuela. La clave de nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro está en la escuela. De tal manera que fíjense lo que hicieron en el siglo XVII. En el siglo XVII se establece, sería conveniente reformar algunas escuelas de gramática
en algunas villas y lugares pequeños, porque con la oportunidad de tenerlos tan cerca, los labradores desvían a sus hijos de los trabajos y ocupaciones en las que nacieron y se criaron y los ponen a estudiar, de lo cual se benefician poco y salen ignorantes. La conclusión es que se redujo drásticamente el número de escuelas. El número de escuelas en toda España quedó reducida a 70 escuelas. El espacio que eso generó, el espacio formativo de formación, de conocimiento, de alfabetización de la gente, fue ocupado obviamente por los jesuitas. En el siglo XVII todo el mundo coincide, es un siglo de decadencia. El imperio español entra en una fase de decadencia. La decadencia estaba motivada por una financiación escasa, por un derroche absoluto de la corte, por un nivel de corrupción elevadísimo, por una crisis demográfica producto de la expulsión de los moriscos y de las pestes que regularmente se producían, y por el trabajo de la Santa Inquisición. ¿Cómo es posible que en ese contexto, de lo que estamos hablando, pudiera subsistir durante tantos siglos el Imperio Español? ¿Cómo es posible que sin fabricar nada, los datos que se dan en el siglo XVI, XVII, es que por cada agricultor en Castilla había 40 parásitos que vivían de él, esa es la proporción, 40 a 1, ¿cómo es posible que sin embargo ese sistema funcionara? Pues bien, la clave está en el dorado. Está en el dorado, que era un mito, pero en realidad fue en muchos casos una realidad. Simplemente les muestro esta imagen del Cerro de Potosí. Esto está en Bolivia. En el Cerro de Potosí se llegaron a extraer 25.000 toneladas de plata de este cerro, que se llama Cerro Rico, en Potosí. Durante décadas, el 80% de las monedas de plata que circulaban en Europa tenían el cuño de plata del Potosí. Y hubo incluso un año en el que se llegaron a sacar 220 toneladas de plata. Esto es lo que explica el por qué una metrópoli que realmente no producía nada, no fabricaba nada, no tenía nada, hasta el punto de que toda la manufactura que se exportaba a América se exportaba a través del puerto de Cádiz y era británica. Esa es la explicación por qué en Cádiz hay tanto apellido inglés. Todo lo que se exportaba de España, entiéndase metrópoli, a sus colonias era esencialmente manufactura británica. Y lo único que se exportaba de aquí era aguardiente. Aguardiente era el producto mayor de exportación de la metrópoli a sus colonias. ¿Cómo es posible que eso se mantuviera y se mantuviera tanto tiempo? Sencillamente porque había metales nobles, porque existían metales nobles y esos metales nobles mantenían y eran capaces de mantener. Es una sociedad que no necesitaba producir nada. No había nada más que parásitos de todo tipo, generalmente asociados al clero y la aristocracia, y ese clero y esa aristocracia vivía a costa de ¿qué? A costa del material noble que se traía de América. Ese modelo, esa realidad, generó un modelo económico y generó un modelo de sociedad, que explica por qué nosotros no hemos tenido nunca un premio Nobel en física o en química, porque ese modelo, ¿qué necesitaba? ¿Qué requería? Requería, por supuesto, ingenieros navales. Los ingenieros navales españoles han sido históricamente de los mejores del mundo. Necesitaba astilleros y necesitaba, por supuesto, buenos gobernantes. Buenos navegantes, quiero decir, buenos marinos. Necesitaba ingenieros de minas, puesto que la metalurgia de los gobernantes no es necesario. Necesitaban, por supuesto, ingenieros de minas, puesto que la metalurgia, el sistema de obtención de la plata del Cerro Rico de Potosí, hubo un momento en que empezó a colapsarse porque ya la plata no era tan rica, entonces tuvieron que introducir una modificación química para poder extraer la plata de las menas que se obtenían, que ya tenían menos contenido y tenían ciertas
impurezas difíciles de eliminar, ¿no? Entonces necesitaban ingenieros de minas, necesitaban astrónomos, claro, necesitaban tener buenos navegantes, y para tener buenos navegantes había que tener posiciones, ¿no?, en el espacio, en el mar, y eso implicaba tener buenos astrónomos y buenos investigadores en el campo de la geodesia. Por supuesto eran necesarios ingenieros militares. Las obras que todavía hoy se conservan, solo hay que ir a Cartagena de Indias, ¿no?, en Colombia, para ver lo que es una obra de ingeniería militar extraordinaria. Eran necesarios ingenieros militares, sobre todo artilleros e ingenieros de obras, ¿no? Y hacían falta artesanos, eran necesarios por supuesto carpinteros y herreros, y hacían falta predicadores, muchos predicadores, porque el fin último, como ustedes saben, era salvar a las almas de los infieles que se encontraron en la América Virgen, ¿no? Luego hacían falta predicadores, y por supuesto hacía falta tropa, aunque normalmente la tropa en muchos casos era mercenaria. Volvemos a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta siempre está en la escuela, la respuesta es a todos esos por qué. En el siglo XVII, Pedro de Valencia, que era un personaje adelantado, un personaje importante de la corte, ¿no?, establece lo siguiente y escribe lo siguiente. Hoy día, cualquier campesino, comerciante, zapatero, herrero y albañil, fíjense lo que les decía antes, ¿qué era necesario? Ahí está. Cada uno de los cuales ama a sus hijos con afecto desmedido, desea evitarles el trabajo y busca para ello un oficio más atractivo. Con este fin los pone a estudiar. Y siendo estudiantes aprenden poco, pero se hacen delicados y presuntuosos. Consecuentemente permanecen sin oficio y acaban en sacristanes o escribientes. En el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Aquí cerca hay una avenida, ¿no?, que es la avenida de la Ilustración. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Y es curioso, porque realmente el siglo XVIII en nuestra historia es un siglo, desde el punto de vista de la labor de los científicos, muy, muy interesante. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de los científicos que hicieron aportaciones muy notables en ese siglo son desconocidos para todo el mundo. Porque esta es otra lección que hay que aprender de la historia. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién escribe la historia de la ciencia? El que tiene la hegemonía, el que manda. Y es curioso, pero hay químicos españoles del siglo XVIII que hacen descubrimientos de elementos, pero que no llevan ni siquiera el nombre que ellos le pusieron. En el siglo XVIII empieza a haber una confluencia de la ciencia española con la ciencia europea. Y empieza a haber movimientos de cierto interés, ¿no? Ahora bien, esto es lo que se llama el despotismo ilustrado. Y el despotismo ilustrado, ¿qué planteaba? Planteaba ir al bienestar general, pero al bienestar general se llega más eficazmente si cada cual se dedica a cultivar aquello para lo que está destinado. Es un destino. Hay un destino y cada uno tiene que hacer para lo que está destinado. Esta era la idea del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado, que está directamente relacionado con la llegada después de la guerra de sucesión de los Borbones, ¿no?, es un momento en el cual se empiezan a crear un gran número de academias que antes no existían, se crean estudios generales de ciencias, se reactiva de una manera muy notable todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la cultura, con el conocimiento. Hasta el punto de que en el siglo XVIII se produce la expedición científica de Alejandro Malaspina, que es uno de los hechos más trascendentes del conocimiento de la geografía, la botánica de América. Malaspina era italiano, pero trabajaba a las órdenes de la corona española, y esta es una expedición que se hace que dura muchísimo tiempo y que tenía por objeto pues construir todos los mapas, y no solo los mapas físicos, geográficos, sino también conocer la botánica, tener información sobre todo lo que era y formaba parte del Imperio Español en América Latina. Y se crean las sociedades económicas de amigos del país,
que por ejemplo en Granada tuvieron un cierto desarrollo, y entre otros logros de la Sociedad de Amigos del País está el hecho del auge de la remolacha en Granada. Fue justamente porque miembros de la Sociedad de Amigos del País distribuyeron gratuitamente entre distintos labradores, ¿no?, de la Vega, y eso es un mérito de la Sociedad de Amigos del País. La Sociedad de Amigos del País trataba de dinamizar, ya se veía claro que ese modelo basado en la plata y en el oro barato y fácil empezaba a ser difícil de mantener, y la Sociedad Económica de Amigos del País lo que trataba era justamente de crear un país productivo. Sin embargo, la Ilustración borbónica tuvo unos límites. Y fíjense ustedes que uno de los ilustrados más preclaros, que ocupó posiciones de gobierno, fue Jovellanos, pero Jovellanos fue encarcelado y acusado de introducir en España la edición castellana del Contrato Social de Rousseau. Ese estaba claro, esa era la línea roja que no había que pasar. La Ilustración estaba bien, pero no íbamos a contaminarnos con la Ilustración francesa, que entre otras cosas le costó el cuello al rey correspondiente, ¿no? Nosotros no íbamos a pasar esa línea roja, y por eso cuando Jovellano introdujo aquí el contrato social, rápidamente fue cesado y encarcelado. También otros ilustrados, como el alcalde de mi pueblo, por ejemplo, que después fue un intendente famoso. Llegamos al siglo XIX. El siglo XIX es clave en la historia de la humanidad, especialmente en la historia de Europa, y especialmente en nuestro caso, porque es el siglo del liberalismo. Y en nuestro caso, nosotros tenemos una aportación trascendental a esa idea del liberalismo, que es la Constitución de Cádiz, de 1812, que entre otros muchos artículos establece que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, o que se arreglarán y crearán un número competente de universidades, o que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. Esto era la Constitución de Cádiz. Sin embargo, ustedes saben que la Constitución de Cádiz duró poco, en cuanto que volvió Fernando VII, ¿no?, y con el apoyo de los 100.000 hijos de San Luis, impuso de nuevo un sistema absolutista. La Constitución de Cádiz ahora los Borbones la festejan, la celebran, y van a celebrar los 200 años, ¿no? Pero lo que estamos siempre hablando es que el tiempo de la historia para nosotros siempre va mal. Nosotros ahora celebramos la Constitución de Cádiz, 200 años después de la Constitución de Cádiz, pero la Constitución de Cádiz, cuando tenía sentido, era hace 200 años, no ahora, ¿verdad? Entonces, esta es una constante triste, ¿no?, pero es una constante que uno va observando siempre cuando estudia la historia de España, y es que siempre nos han hecho perder el tiempo. O sea, el ritmo de la historia va a un ritmo en otros países, nosotros vamos siempre 200 años por detrás, ¿no? Hay gente incluso que habla de que vamos 200 años por detrás desde que mataron a Riego, por ejemplo, ¿no? Y esta es una constante, esta es una constante que en algún momento hay que analizar y estudiar y tratar de revertir, de dirigir de otra manera, porque ahora estamos celebrando la Constitución de Cádiz, una Constitución que escasamente duró 1 año y medio, ¿no? En el siglo XIX, ¿cuál es el resumen de nuestra historia, así a grandes rasgos? Mire, el siglo XIX es una pugna entre la burguesía liberal y la Iglesia católica por el poder. ¿Y cuáles eran las parcelas de poder? Pues era, desde el punto de vista económico, la desamortización, en la medida en que la Iglesia católica española tenía un enorme número de fincas, espacios urbanos, rurales, bosques, y todo eso la burguesía liberal intentó que entrara en el proceso de desamortización, ¿no? Desde el punto de vista político, porque en Europa lo que se estaba dilucidando era la revolución burguesa, surge, se estructura y se plantea la burguesía como una sociedad, como una clase emergente, y lógicamente como sociedad emergente y como clase emergente pues impone sus criterios, y se da lo que se llama la revolución burguesa.
Bien, ese proceso también nosotros lo incorporamos tarde, ¿no? Pero el siglo XIX es un siglo donde la burguesía intenta disputarle el poder a la Iglesia. Y por supuesto está el terreno ideológico. El terreno ideológico en la medida en que entre la burguesía liberal y la Iglesia católica se disputaba el control de la enseñanza. Sin embargo, como suele ocurrir, tristemente, hay una reacción antirracionalista. El siglo XIX, la burguesía liberal, fundamentalmente lo que intenta es poner un modelo racional, social, político, ideológico, y frente a eso lo que se produce es una reacción antirracional. Fíjense lo que decía este caballero, prominente caballero de la historia del gobierno de esos tiempos, Juan Donoso Cortés, decía: la razón sigue al error a donde quiera que va. El error, o sea, la razón siempre conduce al error. Hay que tratar siempre de plantearse las cosas desde el punto de vista del pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico no conduce al error, la razón sí. Y fíjense ustedes, todo el mundo ha oído hablar de la calle Bravo Murillo de Madrid, ¿verdad? Pues nuestra generosidad es tan grande, ¿verdad?, que le ponemos una de las calles más importantes de Madrid a un señor que dijo: España no necesita hombres que supiesen, sino bueyes que trabajen. Esto es lo que está en el ADN de la burguesía y la oligarquía española. Esto es lo que está. Esto está en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Forma parte de su visión clasista. Es un odio de clase ancestral. Al pobre, al trabajador. Esto es lo que piensan y lo adaptan según el momento histórico. Pero esto es lo que realmente piensan. Que hay que trabajar como bueyes. A mediados del siglo XIX se produce la primera ley general de educación, que se conoce como el Plan Moyano. El Plan Moyano, dentro de la visión de los Borbones, dentro de la visión que estaba influenciada por el modelo francés, lo que trata por encima de todo es centralizar a nivel estatal la enseñanza. Se establece que la enseñanza primaria, fíjense que estamos hablando de 1857, la enseñanza primaria sería obligatoria. Esto lo había establecido la Constitución de Cádiz, de 1812. En 1859 se recupera como un logro, tampoco se llega a conseguir, pero se establece como un logro. Y se establecen las seis facultades tradicionales. La de teología, que dejó de serlo en 1868, se sacó de la universidad, ahora ha vuelto, pero entonces se sacó, ¿no? Derecho, filosofía y letras, ciencias, medicina y farmacia. Esto es un avance, la ley Moyano es un avance, llega con 40, 50 o 60 años de retraso, pero es un avance. Claro, para entender el porqué, para responder a las preguntas que yo hacía al principio, lo que tenemos que entender es cómo se ha estructurado la economía en España. La economía en España siempre se ha estructurado a través de la banca. O sea, cuando uno estudia algo de economía política, yo me acuerdo, bueno, no, es que si no me desvío. Cuando uno estudia algo de economía política siempre le dicen: no, mire usted, es que en el capitalismo alemán, las empresas crearon a los bancos. En el capitalismo español son los bancos que acumulan capital gracias al modelo colonial, son los bancos los que crean algunas empresas. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo se crean estos bancos? El Banco Pastor, en realidad el antecedente es de una empresa naviera que acumuló capital trayendo y llevando los ingresos de los emigrantes gallegos a América. El origen del Banco Pastor es esa naviera. Y ese proceso de acumulación se hace así, trayendo y llevando, sobre todo trayendo, los ahorros de los gallegos que estaban en América. El Banco de Barcelona
1845. El Banco de Andalucía, 1844. El Bilbao Vizcaya, el Banco de Málaga, el Banco de Sevilla, el Hispano Colonial, el Hispanoamericano, el Español de Crédito, el Banco Coca, el Urquijo, el Sabadell, el Santander, el Banco Urquijo. Todos esos bancos, en su inmensa mayoría, se crean en base al modelo colonial de lo que todavía quedaba, que era Cuba y el monopolio del azúcar, y Filipinas y el monopolio del tabaco. De manera que, ¿por qué la banca española tiene tanto éxito? Es capaz de robarnos 60.000 millones de euros y ser capaz de que movilicemos 365.000 millones de euros, porque tiene larga experiencia. Tiene larga experiencia en lo que es el proceso de acumulación capitalista. Y ese proceso de acumulación capitalista se da fundamentalmente sobre la base de los restos del imperio: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, frente a todo esto, lo que hay que reivindicar una vez más es el libre pensamiento. Y el libre pensamiento no es que cada uno piense lo que le dé la gana, que podría ser una traducción muy literal. No, el libre pensamiento es la doctrina que reclama para la razón individual independencia absoluta de todo criterio sobrenatural. Es en definitiva el racionalismo, el positivismo. No que no nos expliquen, que no nos cuenten, no den soluciones mágicas a cosas que se pueden explicar científicamente, o algunas que no tienen explicación científica y simplemente son trolas, para vender o comprar. Y frente a eso tenemos que reivindicar también el racionalismo, que no es nada más que la doctrina filosófica cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón humana. Frente a esto, lo que se nos ha estado imponiendo por la fuerza durante siglos es el pensamiento mágico, y todavía hoy se nos sigue imponiendo. Bueno, ahora empieza la charla. La Edad de Plata. La Edad de Plata es un término que propuso Carlos Mayner Baqué en un libro sobre historia de la literatura. Lo publicó en 1987 y es sobre la historia de la literatura española desde 1902 a 1939. Ese término ha hecho fortuna y todo el mundo habla, ¿no?, de la Edad de Plata, pues de la literatura, de la música, de la ciencia en España a principios del siglo XX. ¿Y por qué? De nuevo hay que preguntarse por qué a principios del siglo XX hay un resurgir de la ciencia, del conocimiento científico, de la literatura. ¿Por qué la cultura renace a principios del siglo XX? Para eso hay que preguntarse de nuevo cuáles son los elementos básicos de un sistema de ciencia y tecnología. Bueno, esto es muy rápido, pero para que tengamos un sistema de ciencia y tecnología eficaz, eficiente, competente, es indispensable tener una escuela racional y científica. De nuevo, la clave está en la escuela. Si no tenemos una escuela racional y científica, nunca tendremos y seremos un país científicamente avanzado, socialmente avanzado, porque la clave de todo está en la escuela. Hay que tener, por supuesto, una masa crítica de investigadores, hay que tener maestros, porque lamentablemente hemos tenido jefes, pero no hemos tenido maestros, nos los quitaron, nos los robaron en el año 39. Hay que tener una infraestructura científico-técnica mínima, hay que tener un campo de relaciones internacionales mediante redes productivas, hay que tener una financiación estable y hay que tener una organización eficiente del trabajo. Y por supuesto, como todo, hay que tener una estrategia clara y una táctica concreta. ¿Por qué es tan importante defender la ciencia? ¿Es una cuestión corporativa? ¿Es que queremos tener más dinero, que nos paguen más, trabajar menos? No, es que estamos defendiendo un modelo de país, señores y señores. Estamos defendiendo un modelo de país. Estamos defendiendo un país productivo, un país avanzado, un país que sea capaz de generar conocimiento y de competir en buena manera, porque si no, seremos un país de
de la periferia, pero no solo de la periferia, seremos sencillamente el divertimento de los alemanes, de los ingleses, como estamos siendo. Lo que estamos defendiendo es un país alternativo a ese modelo. Estamos defendiendo un país productivo. Eso es lo que estamos defendiendo. Entonces, en el siglo XIX, ¿por qué es importante el siglo XIX en cuanto al desarrollo científico, especialmente de la física? Pues porque es el momento en que la ciencia se institucionaliza. ¿Quién investigaba antes del siglo XIX? Quien tenía curiosidad, tenía interés y tenía mucho dinero. Era rico. Los investigadores anteriores al siglo XIX son todos ricos. No había pobres que investigaran, porque nadie les podía financiar, nadie les podía pagar. No estaba institucionalizada la ciencia. No había investigadores. En el siglo XIX se institucionaliza la ciencia y esto es clave, porque esto es lo que hace que el científico pase a ser un profesional más. Y este proceso de institucionalización tiene lógicamente conexiones con los poderes políticos, económico, industrial y militar. Y en el caso de la física, el siglo XIX es fundamental porque es el siglo del electromagnetismo. Y detrás del electromagnetismo estaba la industria de la electricidad. ¿Les suena la electricidad, verdad? La industria de la electricidad estaba en el siglo XIX. Hay un debate curiosísimo, que el que tenga curiosidad puede meterlo y verá que es interesantísimo, que es, y les doy el nombre, Nikola Tesla. Nikola Tesla y Edison. Hay un debate curiosísimo entre Tesla y Edison. Tesla defendía que la energía eléctrica era gratis. Edison defendía que era una mercancía que había que comprar y vender. Tesla era partidario de poner una gran antena en el Polo Norte y a partir de ahí habría energía eléctrica para el mundo entero. A Tesla lo persiguieron hasta el extremo de que lo volvieron loco, y el dossier del FBI de Tesla es casi tan grande como el de Albert Einstein, porque Albert Einstein lo declararon comunista aparte de judío, ¿verdad? Y el informe que tiene el FBI de Tesla es tan grande como el de Albert Einstein, y Edison ganó, cuando científicamente llevaba razón Tesla, porque Tesla defendía la corriente alterna y Edison defendía la corriente continua, hasta el punto de que hubo un incendio pavoroso, creo que en Chicago, en las instalaciones de Edison, que ardió un barrio entero, y defendía la corriente continua. Tesla llevaba razón, pero quien comercializó la energía fue Edison. General Electric. Entonces, ahí está la clave. En el siglo XIX está la energía eléctrica, está la industria de la electricidad. Y eso tiene que ver con los avances que hay en el electromagnetismo. Seguimos. Sin embargo, el desarrollo de la física en España en el siglo XIX, pues fue pobre. Todo el mundo coincide en que el desarrollo fue pobre. Hay unos que dicen que eso tiene que ver con el bajo nivel educativo. Claro, hay que preguntarse cómo es posible, y creo que ya hay algunas respuestas, que en 1930 en Granada hubiera 5.000 niños sin escolarizar, la provincia de Granada tuviera un 70% de analfabetismo y la media española de analfabetismo superara el 60%. ¿Cómo es posible que llegáramos al siglo XX con la inmensa mayoría de la población analfabeta? Claro, eso dicen, por eso no tuvimos un desarrollo industrial, que es la clave del paro. Los países que tuvieron un desarrollo industrial alto tienen una tasa de paro baja, ¿verdad? Y otros dicen, es un escaso desarrollo industrial, de manera que fracasamos en la revolución industrial. ¿Quién fracasó? Quien fue siglo a siglo tomando medidas, decisiones para llevar a la inmensa mayoría de la población a la ignorancia. ¿Y por qué lo podían hacer? Porque tenía la plata del Potosí. ¿Qué era lo básico de nuestra balanza comercial? La exportación de minerales. Eso Andalucía, y pueblo es un pueblo minero, yo soy de la Carolina, un pueblo de Jaén,
y las minas eran anglo-belgas. Durante el siglo XIX nosotros lo único que hicimos fue que vinieran aquí, sacaran los minerales y se los llevaran. Y eso es un modelo que se reproduce, el parasitismo, ¿verdad? Ahora les dejamos que tomen el sol, les damos incluso las playas, le vendemos nuestra Iberia, le vendemos nuestra compañía, que era una empresa nacionalizada, ¿verdad? Le vendemos las compañías navieras, le vendemos las compañías aéreas, y lo único que le dejamos es que vengan y vayan al chiringuito. Eso es de nuevo el mismo modelo parasitario, es la incapacidad para responder a los retos de cada día, de cada década. Sin embargo, eso se hunde. En el 98 se hunde. Y se hunde pues porque los cubanos deciden ya que se acabó, que son independientes, los filipinos se declaran independientes, Puerto Rico también, y el modelo hace crack y se hunde. Fíjense hasta qué punto se hunde, que la deuda pública en el 98 era el 124% del PIB, pero es que ahora es ligeramente superior al 100% del PIB, ligeramente. En aquel entonces era el 124% del PIB. Hay una derrota militar frente a los Estados Unidos. El único crucero que teníamos de hierro no tenía el armamento montado. De manera que cuando bloquea la Armada norteamericana, bloquea el puerto de Santiago de Cuba, y nosotros siempre con este sentido de la valentía, ¿no?, que nos ha caracterizado históricamente, empezamos a sacar nuestros barcos uno a uno, y uno a uno desde los barcos y los acorazados norteamericanos los hunden porque eran de madera. El único que era de acero no tenía el armamento montado y tuvo que salir pitando, y también lo interceptaron porque el carbón que llevaba era carbón español y no inglés, y el carbón inglés era más eficiente que el carbón español, con lo cual a las cuantas millas lo interceptaron y prácticamente lo hundieron. Entonces esta es la consecuencia del 98. La consecuencia del 98 es que el modelo económico colonial se hunde, es insostenible. Ya no hay azúcar que venga de Cuba, ya no hay acumulación de capital de las pocas colonias que quedaban, pero que todavía eran económicamente ya muy eficientes, y esto se hunde. Y cuando se hunde, la oligarquía terrateniente y bancaria española decide que a lo mejor hay que tomar algunas medidas. ¿Y cuál es la medida que toma? Crea por primera vez el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se crea en 1900. En ese momento la tasa de analfabetismo en España era del 70%. Entonces, en ese momento hay la constatación de que ya el modelo parasitario no puede existir y que hay que cambiar cosas, ¿no? Y lógicamente la clave está en la escuela. Entonces, ¿por qué en ese momento dio lugar a que hubiera un florecimiento de la ciencia, de la cultura, en todos los aspectos en España? Pues porque se dieron, como siempre, una serie de factores, todo es multifactorial, ¿no? Hay una serie de factores. Y sobre todo se da uno trascendente, que es la creación del Instituto Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza se crea en 1876 y entre otros, las almas de ese proceso están Francisco Ginés de los Ríos, que era de Ronda, Gumersindo de Azcárate, que era de León, y Nicolás Salmerón, que era de Alhama la Seca, en Almería. Tanto Francisco Ginés de los Ríos como Nicolás Salmerón tienen lo que se llama su alma mater, el alma mater donde estudia uno, ¿no? Su alma mater era la Universidad de Granada. Ellos estudiaron Derecho en la Universidad de Granada. De tal manera que en un momento determinado se confrontan con el gobierno porque el gobierno decide que no va a haber libertad de cátedra
que los programas que hay que explicar son unos y no otros, y hay una serie de catedráticos, casi todos de derecho, que sencillamente se van y crean la institución libre de enseñanza. Con el convencimiento, muchos de ellos eran masones, ¿no? Ginés de los Ríos era masón, muchos de ellos eran masones, con el convencimiento de que la única manera de acabar con la decadencia de nuestro país y de nuestra sociedad era mediante una renovación educativa, cultural y social, mediante una red de centros educativos privados. De manera que cuando el modelo colonial se hunde y el capitalismo colonial se hunde, ya hay gente que ha creado escuelas, incluso algún instituto, pocos, y ha creado sobre todo una red de pensamiento científico, de racionalismo, frente al pensamiento mágico. Eso es la institución libre de enseñanza. Bien, entonces lo que es evidente es que entre 1876 y 1939 la institución libre de enseñanza se convirtió en el centro de gravedad de toda la cultura española, e introdujo en España las teorías pedagógicas y científicas más desarrolladas, rompiendo la pragmática de Aranjuez de 1576. 3 siglos. Rompiendo el aislamiento. La institución libre de enseñanza se focalizó en la educación de las clases medias, sobre todo de las clases medias urbanas. Pero muchas veces se nos olvidan de que las clases sociales existen. Hay un multimillonario norteamericano que nos lo explica muy claramente, ¿no? Y nos lo dice todos los días. No me refiero a Trump, me refiero eso es, ¿no? Que él dice, me pregunta si la lucha de clases existe o si las clases sociales existen. Yo le digo que sí y que la mía va ganando. Entonces esto yo siempre que explico estas cosas lo pongo, porque claro, es que ya se nos ha olvidado, ¿no? Esto de las clases medias, todos somos clases medias, ¿verdad? Y ya las clases sociales no existen, porque todos somos clase media, ¿no? Pero este señor, el Buffett, ¿no? Siempre lo recuerda, ¿no? Que la suya va ganando y que la lucha de clases existe y es cierta, ¿no? Es más honesto que muchos, ¿no? Sí, además él dice que deberían de subirse los impuestos a los grandes capitalistas. Es un tipo muy interesante. Tiene, no sé si son 70.000 millones de dólares, una cosa así, de capital, ¿no? Volvamos al tema. La institución libre de enseñanza se dedicó a las ciudades. ¿Pero quién se encargaba de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores? Pues los anarquistas. Los libertarios son los que se encargaron de enseñar a los hijos de los trabajadores, entre otros, ¿no? Y por eso me gusta siempre citar a Francesc Ferrari Guardia, que desarrolló un proyecto en Barcelona que se llama La Escuela Moderna. Basado en 4 puntos. El primero es el positivismo científico en el campo educativo, es decir, nada de pensamiento mágico. Aquí lo que se pueda explicar por la ciencia se explica y lo que no se puede explicar pues lo dejamos aparcado a la espera de que podamos explicarlo o decimos que es acientífico, ¿no? Basado en la coeducación, basado en la higiene, esto era básico en la época para evitar problemas, y basado en una educación racional y científica. Fue fusilado después de un consejo de guerra en 1909, se le acusó de ser el autor intelectual de un atentado al rey, y se le fusiló, y él, cuando estaba siendo fusilado, murió al grito de «Viva la escuela moderna». Pero lo fusilaron. Bueno, ¿cuáles eran entonces las palancas del cambio? Por supuesto, la institución libre de enseñanza. Por supuesto, don Santiago Ramón y Cajal, no se entiende nada sin don Santiago Ramón y Cajal. La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigación Científica, que se crea gracias a don Santiago Ramón y Cajal y a la ILE. La Sociedad Española de Física y Química y, por supuesto, don Blas Cabrera y Felipe. La física en el siglo XX se desarrolla en base a
la creación de asociaciones, de institutos, ¿no?, de centros donde la gente se asociaba para poder trabajar y entender las cosas mejor, desde principios del siglo XX. Estos son los institutos y las instituciones más relevantes. Y por supuesto, la edad de plata de la ciencia en España no se entiende si no se entiende quién fue don Santiago Ramón y Cajal. Petilla de Aragón. ¿De dónde es Petilla de Aragón? ¿Dónde está Petilla de Aragón? Porque obviamente todo el mundo, si yo les pregunto a ustedes, don Santiago Ramón y Cajal, ¿de dónde era? Era Madrid, dicen todos, pero Aragonés. Todo el mundo dice que es aragonés, ¿no? Otra cosa es porque nació en Petilla de Aragón, ¿no? ¿Cómo no va a ser aragonés un señor que nace en Petilla de Aragón, ¿no? Bueno, pues búsquenlo y verán que no. Que Petilla de Aragón es una de esas cosas curiosas que tiene la geografía y el mapa de España, ¿no? Petilla de Aragón es un enclave de Navarra. Es un enclave de Navarra. Es como lo del condado de Treviño, que pertenece a Burgos, ¿no? Y está en Álava. Pues Navarra tiene dos enclaves en Aragón, ¿eh? Y uno de ellos es justamente Petilla de Aragón. O sea que Petilla de Aragón no es de Aragón, administrativamente es de Navarra, pero bueno, eso tiene poca importancia. Este señor es premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906. Esto es lo que cambia, esto es lo que hace posible la edad de plata de la ciencia española. Porque él, con su autoridad moral, es quien consigue que se empiece a hacer ciencia en España. Y que el gobierno, los distintos gobiernos, financien la investigación en España. De manera que la Junta para Ampliación de Estudios e Investigación Científica se crea en 1907, a él le habían dado el premio Nobel en 1906. Si Cajal no llega a conseguir el premio Nobel de Medicina, no hubiera existido la JAE, no hubiera existido la Edad de Plata, no hubiera existido desarrollo científico en España, porque esto es así, porque esto funciona así, ¿no? De tal manera que se crea la JAE. Todo el mundo habla de don Santiago Ramón y Cajal cuando se habla de la JAE, ¿eh? Pero realmente había una persona en la sombra que es quien hacía el trabajo diario, quien se peleaba con el subdirector del ministerio tal, quien hacía las cartas, quien negociaba, quien escribía a los investigadores, quien buscaba el dinero, quien les buscaba sitio para investigar. Y ese señor era José Castillejo Duarte, un señor totalmente desconocido, aunque ahora ya hay una beca, hay una beca que el ministerio creó hace ya años, que lleva su nombre. Y cosa curiosa de la vida, este señor era catedrático de Derecho Romano, pero era en realidad quien hizo posible en la práctica la Junta de Ampliación de Estudios. Toda la labor que hizo, aquí está clara, ¿no? Fíjense, creó laboratorios, concedió autonomía para que se programaran los proyectos, seleccionó objetivamente a los becarios y a los centros de investigación extranjeros, evitó la concesión de plazas vitalicias, para que los investigadores no terminaran aburguesándose, no había plazas vitalicias, favoreció proyectos que no eran de interés industrial inmediato y promovió el trabajo en equipo. Además, era un organismo técnico, no dependía del ministerio, era un organismo autónomo, realmente autónomo. Sin embargo, esa Junta de Ampliación de Estudios, uno de los objetivos que tenía era crear institutos de investigación, creó varios, en 1910, y en 1932 creó el Instituto Nacional de Física y Química. El Instituto Nacional de Física y Química era un centro de referencia a nivel mundial de la investigación en física y en química. Y además contó con la generosa financiación de la Fundación Rockefeller, que si no recuerdo mal, donó $400.000 para su construcción en el año. Esto se demoró como 30 años,
La Fundación Rockefeller estuvo a punto varias veces de romper las negociaciones porque la Fundación quería ya hacerlo y los distintos gobiernos lo dilataban. Bueno, esto podemos pasarlo, es simplemente un detalle. ¿Fue fácil la creación de los institutos de investigación? Pues no, no fue nada fácil. ¿Por qué? Pues porque en la universidad la mayoría de los profesores consideraba que hacer investigación era inútil. Era inútil. Claro, ya habían visto la energía eléctrica, habían visto las empresas, energía eléctrica, habían visto el telégrafo, habían visto la radio, pero era inútil hacer investigación. Porque la universidad lo que tiene que hacer es formar profesores y no investigadores. Bien, estos son todos los logros, algunos de los logros que consiguió la JAE a través de lo que fue la Institución Libre de Enseñanza. Y ahora, aquí me voy a parar un poco, aunque creo que ya estoy casi en el límite, pero me voy a parar un poco porque, verán ustedes, les voy a comentar un detalle para que entiendan lo que explico aquí. En la universidad ahora mismo se está discutiendo si cambiar el calendario escolar. Entonces, pasar los exámenes de septiembre, pasarlos a julio, y que no haya exámenes en julio, o sea, que no haya exámenes en septiembre y todo sea en julio, ¿no? Se está discutiendo y se está llevando esta opinión a los centros, y la vicerrectora de este tema estuvo en ciencias y dijo, bueno, ¿tienen ustedes preguntas? Yo le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos como hacía la JAE? ¿Por qué no hacemos esto en un centro? Probamos, ¿no? Y después vemos, evaluamos y decimos, pues esto funciona o no funciona. La respuesta que me dio fue que esto no es posible, porque no lo permiten los ordenadores. Porque no lo permiten los ordenadores. Es decir, vamos a ver cómo plantearía este problema alguien formado en la JAE. Aquí lo tienen. Fundamentalmente lo que ellos tienen claro es que había que desarrollar un nuevo método para la reforma de instrucción pública. Primero, no hacer creación de funciones sin preparar de antemano el personal que ha de desempeñarlas. Para lo cual, ¿qué hacían? Planteaban, vamos a crear un instituto de investigación en electromagnetismo. Y en estos años vamos a mandar a aquellos investigadores que quieran a trabajar en los mejores centros europeos sobre electromagnetismo. Volvían y cuando volvían se creaba el centro de investigación. Segundo, no hacer reformas abstractas, generales y uniformes, sino proceder por ensayos que contrasten con la realidad cada proyecto. Esto es gente que hace 100 años que lo pensaba, hace 100 años que lo pensaba. Si usted va a hacer una reforma de la enseñanza, haga primero esto, porque es que estamos jugando con la mente, con el futuro de mucha gente. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Tercero, hay que aprovechar todo el personal disponible, sea universitario, extrauniversitario, tenga título o no tenga título, sea nacional o sea extranjero. Hay que crear el contacto más frecuente e inmediato con la producción científica y los hombres e instituciones que la representan en los principales países. Es que Felipe II nos prohibió salir y durante siglos no pudimos salir. Hay que llevar a la América española a algunos de nuestros especialistas a fin de que España eleve su prestigio. Y hay que realizar toda esta obra como empresa nacional. Es un concepto también. Es un concepto de nación. De un modo continuo, estable, desligado de los intereses de partido, por ser interés de todos y sustraído a los vaivenes políticos. ¿Ustedes creen que nuestra oligarquía dirigente esto lo sabe? ¿Esto lo ha estudiado, lo conoce? ¿Alguna vez alguien se lo ha dicho, se lo ha explicado en los seminarios esos que organizan con tantas dietas y tanto... Alguien le ha dicho, mire ustedes que hace casi 100 años, hace casi 100 años, hubo gente visionaria que vio y entendió cómo había que hacer las reformas educativas y científicas.
Bueno, este es el balance, que fue muy positivo. Este fue el Instituto de Investigaciones Físicas, que llegó al punto en el que en el año 29 planteó que tenía que cerrar porque no disponía de 2.800 pesetas, que era la nómina mensual de todos los que investigaban allí. Bien, hay una persona que, igual que en el campo de la ciencia en general, el profesor, el investigador, nuestro premio Nobel, Cajal, ¿no?, es la piedra sobre la cual se asienta todo el edificio científico. En el campo de la física hay un personaje clave, que es don Blas Cabrera y Felipe. Don Blas Cabrera y Felipe era de Lanzarote, de Recife, y fue a Madrid a estudiar Derecho, porque su padre era notario. Y, casualidades de la vida, él va al Café Gijón y se suma a la tertulia de don Santiago Ramón y Cajal. Se conocen, hablan, y en algún momento don Santiago Ramón y Cajal le dice: Blas, deja de estudiar Derecho y ponte a estudiar Física, porque lo tuyo es la física. Y le hizo caso, se puso a estudiar Física, y toda la física española de después, ¿no?, está basada en el trabajo que hizo don Blas Cabrera y Felipe hasta cuando le dejaron. Aquí está, este es don Blas Cabrera, ¿este quién es? Pues aquí está Blas Cabrera, ¿eh? Aquí están todos los científicos que en el año 30 eran algo, en el mundo de la física y de la química. Seguimos. Este es en el año 33. ¿Esta señora quién es? Claro. Seguimos. Entonces, don Blas Cabrera y Felipe, ¿no?, fue el que realmente crea la física experimental en España, y con una visión humanista, de manera que él afrontó el reto de crear una estructura de investigación científica, de generar una tradición que no existía, unas relaciones internacionales que él consiguió, y realmente lo logró, que es lo más sorprendente. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, cuando vino Albert Einstein a dar una conferencia sobre la teoría de la relatividad. Realmente Albert Einstein se sorprendía porque él no entendía cómo iba por la calle y todo el mundo lo saludaba, ¿no? Incluso hay una anécdota muy curiosa que a mí me gusta contar siempre, que es que se ve que se encontró con una señora que estaba asando y vendiendo castañas, ¿no? Entonces la señora, cuando lo vio, dijo: ¡ah! ¡El inventor del automóvil! ¡Viva el inventor del automóvil! Bueno, era evidente que la señora estaba un poquito, ¿no?, desubicada en cuanto al descubrimiento, pero lo conocía. O sea, lo sorprendente es lo que a Albert Einstein le sorprendía, ¿no?, es que él, bueno, él era apátrida, porque él a los 18 años pagó para que lo borraran de alemán. Él era antimilitarista y odiaba profundamente el militarismo alemán, y a los 18 años pagó, eso está registrado, pagó para que lo borraran, y él fue apátrida durante bastante tiempo, ¿no? De manera que él se sorprendió de que aquí, sin embargo, la gente pues lo conocía y lo paraba, ¿no? Bueno, este es un libro de Blas Cabrera sobre la relatividad. En ese momento en España había dos personas que sabían y entendían lo de la relatividad, y uno de ellos era Blas Cabrera. Seguimos. Bueno, estos son todos los méritos que él tuvo, como la inmensa mayoría de los científicos de renombre, demócratas, pues tuvo que exilarse y murió en el 45, murió en México. Bien, estos son los tres investigadores más destacados del Instituto Nacional de Física y Química. Enric Moles, ahora después hablaremos un poco, aunque sea solo de él, él era el encargado de una sección nueva que se creó de química física, que hasta entonces no existía en España. ¿Seguimos? Bien, esto no lo puedo poner, que no tenemos conexión con internet, pero yo sí les pido, creo que van a disfrutar mucho, que apunten esta dirección, o que apunten el tema. El tema es inauguración del Rockefeller en Madrid. Inauguración del Rockefeller o del Instituto Nacional de Física y Química en Madrid. Entonces encontrarán un vídeo que además ahora está restaurado y se ve de maravilla,
que es la inauguración del Instituto Nacional de Física y Química. Y les pongo una tarea. Tienen que averiguar quién es el militar que aparece. Aparece un militar, hay 2 vídeos, lo que es la inauguración científica y lo que es la inauguración política, ¿no? Entonces, cuando se produce la inauguración política, se ve al presidente de la República, ¿no?, Niceto Alcalá Zamora, y va acompañado de un militar. Entonces, la tarea que ustedes tienen que hacer es averiguar quién es ese militar. Tienen que averiguarlo, para que así entiendan algunas cosas de lo que después pasó. Seguimos. No sería el director No puedo dar una pista porque entonces ya sería muy fácil. ¿Qué? ¿El director de la Escuela Militar de Zaragoza? No. Era más alto y mejor parecido. No, Mola. No, que era para quitar la culona, pero como ha dicho algo. Mola, por cierto, era cubano. Seguimos. Enric Moles y Ormella. Bueno, esto, cuando llego a este punto, me emociono. Y es difícil hablar de Enric Moles y Ormella. Para que ustedes se hagan una idea, es probablemente el químico español, por lo menos hasta ese momento seguro, ¿no?, más destacado que hemos tenido. Enric Moles y Ormella nació en la Vila de Gracia, en el barrio de Gracia, en Barcelona. Era barcelonés. Bueno, entonces el barrio de Gracia era un barrio independiente de Barcelona, pero en fin, ahora sería barcelonés, ¿no? Y fíjense solo en este dato. Era doctor en farmacia, doctor en ciencias físicas por la Universidad de Ginebra, doctor en ciencias químicas por la Universidad de Leipzig y también por la Universidad de Madrid. Dirigió más de 40 tesis doctorales, publicó más de 262 trabajos, entre ellos en una revista que es la revista que todo uno aspira alguna vez a publicar, en 1931. Y cuando estalla el golpe militar, él asume la dirección de la fábrica de armamento. La dirección general la tenía el que había sido rector de la Universidad de Granada, don Alejandro Otero, y él se encarga de la parte técnica del armamento. En el año 39 se va a Francia, está en París un tiempo, lo convence para que vuelve, nada más en Irún lo detienen, al hijo no lo dejan ni siquiera verlo, y va directamente a la cárcel a Madrid. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, condenado a muerte, escribió 5 artículos de investigación en química. 5. De los cuales 3 los publicó en revistas internacionales. O sea, eso nos da idea, solo por dar este detalle, ¿no?, nos da idea del tipo de gente que se generó en esos años en nuestro país. El convencimiento que tenían de que estaban trabajando por su país, estaban mejorando la ciencia en su país, estaban haciendo lo que les gustaba y les gustaba apasionadamente, y eran demócratas. O sea, este hombre asume, sabiendo lo que eso significaba, la dirección de armamento, ¿no?, y fue condenado a muerte. ¿De qué se le acusó? Pues de auxilio a la rebelión, como todo ello. Claro. Bien, pasamos a otro personaje, que es granadino, y que tristemente, aunque a mí los granadinos, uno me ha dicho que sí, que él sabe quién era Emilio Herrera Linares, ¿no?, creo que es un gran desconocido. Emilio Herrera Linares nació en Granada en 1879 y está catalogado como un genio. Era un genio, del nivel de Albert Einstein. Y de hecho, con Albert Einstein trabajó, intercambió información, discusión, ¿no?, con Marie Curie también.
Era militar, era ingeniero militar, y ahora se cumplen, esto está mal porque me parece que no fue en el 77 sino en el 67, ahora se cumplen 50 años de su muerte, y estamos intentando organizar que esta ciudad, ¿no?, entienda y sepa quién era Emilio Herrera Linares. Entre otras cosas, él fue director técnico de la Fuerza Aérea Republicana, llegó a ser general, él era monárquico, que era otra de las cosas curiosas de Emilio Herrera Linares, era monárquico, y él como gentilhombre tenía un voto de obediencia a Alfonso XIII, y para que ustedes se hagan una idea de la talla moral de este hombre, él en el año 31 va a París a entrevistarse con Alfonso XIII y a plantearle que le pide que le retires el voto de obediencia, porque él entiende que ese voto de obediencia es al pueblo español, y Alfonso XIII le dice que sí. Con lo cual, a partir de ese momento, él se convierte firmemente en un defensor de la República Española, hasta el punto de que nunca más volvió, ¿no? Murió en Ginebra. Es un personaje central, es un personaje de una inteligencia, porque además él creó un laboratorio, el laboratorio de Cuatro Vientos, al que venían a estudiar ingenieros norteamericanos, que es de esas cosas que resultan chocantes, ¿no? Que en el año 20, en el año 20 y tantos, vinieran ingenieros norteamericanos a estudiar, a trabajar. Trabajó en aeronáutica, y de hecho él trabajó en el proyecto de los Zeppelines, era asesor de los alemanes en el proyecto de los Zeppelines. Sobre Emilio Herrera Linares les pongo también tarea, pongan su nombre y busquen, porque era sencillamente una persona extraordinaria. Y ya para terminar, este punto también es un punto grave. Les voy a presentar al que era catedrático de Física Teórica y Experimental de la Universidad de Granada en los años 30. Se llamaba José Domingo Quílez. Era aragonés y estudió en Granada, primero en Granada, después en Zaragoza, posteriormente fue profesor de la Facultad de Ciencias de Granada. Seguimos. Era meteorólogo, era el meteorólogo de la base de Armilla. Les cuento simplemente como anécdota que en el departamento hay un grupo de física de la atmósfera, y en un momento determinado en el consejo de departamento hay alguien que plantea un perfil de una plaza para un concurso de una plaza, ¿no? Y me saltó así automáticamente, ¿no? Les dije, ese título es el título de la tesis de José Domingo Quílez hace 80 años. Y esa persona resultó tan llamativo que dijo, voy a buscarlo. Y me dijo, es que José Domingo Quílez obtuvo hace 80 años los mismos resultados que nosotros estamos obteniendo ahora. De meteorología. ¿Por qué era importante la meteorología? Porque estamos hablando de un país que no tenía riego y que la hambruna venía producto de la sequía, no había trigo. Por eso era tan importante tener buenos meteorólogos, y él lo era. Seguimos. Fue catedrático primero de la Facultad de Ciencias de Cádiz, muy poco tiempo, y posteriormente ya fue catedrático de Física Teórica y Experimental de la Facultad de Ciencias de Granada, y además era un hombre comprometido políticamente, porque fue vocal de la Junta Local de Izquierda Republicana en 1935, en 1937 lo expulsaron de la Universidad de Granada, por suerte él no estaba aquí, estaba en Barcelona. En 1939 salió, como tantos salieron, a los campos de concentración que nuestros vecinos franceses amablemente nos habían dejado, y murió en uno de esos campos de concentración, aunque esto no está del todo claro, ¿no? Porque la pista de José Domingo Quílez se pierde, ¿no? Dejó viuda y 3 hijos.
Lo que sí les puedo decir es que en el año 76 su viuda escribió al rector de la Universidad de Granada pidiéndole que por favor le mandara la hoja de servicios de José Domingo Iquiles para que ella pudiera cobrar la pensión de viudedad. No les digo la respuesta. Pasamos. Uno de los hechos significativos que por falta de tiempo no he podido incluir en la charla es que otro elemento básico de ese proceso de la Edad de Plata es que hay científicas por primera vez. Y en ese terreno especialmente destacó Henry Moles, porque hubo muchas mujeres que trabajaron con él. Les voy a citar una, que es María Teresa Toral Peñaranda, de la que ha escrito un libro que se llama Una mujer silenciada, Antonina Rodrigo. Este libro lo ha escrito ella. María Teresa Toral fue discípula de Henry Moles, y para que ustedes se hagan una idea del tipo de personas de las que estamos hablando, de circunstancias y de convicciones, a ella le estalló una bomba que estaba fabricando en la defensa de Madrid. Se dedicaban a fabricar bombas para defender Madrid de los fascistas alemanes, italianos y españoles que la rodeaban, ¿no? Y en un momento determinado le explotó una de esas granadas en la mano, le destrozó bastante la cara. Eso siempre, en fin, cuando a ella le preguntaban qué hecho destacaba de su vida, siempre destacaba la defensa de Madrid, ¿no? Ella era madrileña. Y les recomiendo este libro porque es realmente impresionante cómo ella era del Partido Comunista y cómo se identificaron con la defensa de la ciudad de Madrid y de la República. Bueno, esto es que Madame Curie estuvo en Granada abril del 31. Esto es la foto, ¿no? Está claro que dónde era, ¿no? Aunque tiene esto que no era la original, pero se lo pusieron después, sí. Después del 39 todos sabemos lo que pasó y lo resume muy bien esta frase de José Ricardo Morales Malva, que era de Málaga. Después del 39, enterrados, aterrados o desterrados. Así fue como acabaron. Las fuentes que he consultado muy rápidamente, este libro, este otro que es de un profesor de la Facultad de Ciencias, ahora ya está jubilado. Esto también. Este libro es interesantísimo. Esto es cómo está la física en la actualidad, 1910. Esto me lo salto. Esto me lo salto. Y después del 2012, pues hay que seguir diciendo que sin científicos no hay ciencia, que sin ciencia no hay futuro, que hay que decir, como decía Marcelino Camacho, que los derechos que no se defienden se terminan perdiendo, y como dice un poeta antillano, somos de los que decimos no a la oscuridad. Por último, esta frase que yo siempre la pongo, de Gramsci: instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo, organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Y esto, si quieren, otro día le hablo sobre esta foto, pero como tarea para la próxima vez les pregunto que vayan buscando quiénes son. Muchas gracias. Te iba a preguntar, porque hablando de ciencia, parece ser que fueron unos españoles los que inventaron el submarino. Por lo menos se decía Isaac Peral o Monturiol. Sí, sí. Y inventaron esa cosa, y lo que decimos de los premios Nobel de física o de tal, ahí se quedó. Y en un tiempo avanzado inventar ese aparato, y mucha gente, ni españoles, ni lo sabemos. Hay mucho, algún día me da una idea que lo voy a desarrollar. Voy a preparar una charla sobre inventos y descubrimientos de españoles que nadie conoce o que no se llevaron a efecto, ¿no? Finalmente. Pero hay un detalle que me parece en ese sentido clave.
Verán ustedes, durante la Primera Guerra Mundial, los aviones británicos que pelearon con los albatros alemanes, llevaban motores hispano-suizas. Los motores de los aviones británicos, que finalmente ganaron la batalla a los aviones alemanes, eran de la compañía hispano-suiza. Y la hispano-suiza era suiza porque el ingeniero era suizo, hispana porque el capital era español, particularmente catalán. O sea, en 1914 teníamos la empresa que construía los mejores motores de combustión para naves espaciales, naves aeronáuticas. Teníamos los mejores motores. Ustedes perdonen, yo me identifico mucho con mi país, por eso siempre hablo en este, ¿no? Yo majestático como sea, pero yo me identifico mucho, por eso teníamos, no lo teníamos, pero era parte de la industria española, ¿no? ¿Qué parte de culpa tiene la Iglesia en el ostracismo y oscurantismo en que hemos vivido? Bueno, yo creo que es una parte esencial, pero es que además, fíjense ustedes, yo en estas cosas siempre trato de buscar la contradicción evidente, ¿no? Es decir, nosotros, uno mira ahora mismo el mapa de fieles, de los fieles que siguen distintas religiones, ¿no? Y si uno mira lo que es la Iglesia Católica, prácticamente la Iglesia Católica existe porque existe América Latina. Y América Latina existe porque españoles y portugueses hicieron el encontronazo que decía Fidel Castro, ¿no? No es que nos descubrieron, es que hicimos un encontronazo, ¿no? Entonces, sin embargo, no hemos tenido ni un solo papa español. O sea, nuestro nivel, el nivel de nuestra oligarquía, ¿no? Porque aquí se discriminó, ¿no? El papel de nuestra oligarquía ha sido tan necio, tan estúpidamente necio, que no han sacado nunca rendimiento. O sea, los papas que son italianos, ¿por qué está en Roma? ¿Qué tiene que ver esto con Roma? ¿No? Entonces, nuestra incapacidad o la incapacidad de nuestra oligarquía, de nuestra aristocracia, ha sido tan manifiesta que, siendo el mayor sustento de la Iglesia Católica hoy, no hemos conseguido en 2000 años, salvo este que hubo Orígeno, que estuvo en Aviñón, salvo este que además no fue reconocido, ¿no? Porque los Borgia eran aragoneses, pero eran fundamentalmente también italianos. No hemos conseguido en 200, 300 años, 400 años, que haya ni siquiera un papa español. ¿Son necios o no son necios? No, pero allí... Bueno, gracias por la charla y quería resolver el pequeño enigma que nos has puesto al principio. La persona que acompaña a Alcalá Zamora es Sanjurjo, ¿verdad? No. ¿No es Sanjurjo? Vale. Bueno, pues eso... No. Ya hay uno menos para... No. Es que como no lo hemos visto... Era Queipo de Llano, este señor lo ha dicho. Era Queipo de Llano. Queipo de Llano traicionó a la monarquía. Era el representante del ejército del Comité Revolucionario, del Pacto de San Sebastián. Él era el representante militar. Traicionó a la monarquía. Era realmente la mano derecha de Aniceto Alcalá Zamora. Traicionó a la República. E intentó, pero ahí no lo dejaron, obviamente, traicionar a Franco. O sea, la historia de Queipo de Llano es una historia muy curiosa, muy interesante. Como también la de un granadino clave en la historia de España, algún día deberíamos de hablar de él, que era Alfonso García Valdecasas y García Valdecasas. Ese también era un personaje. Abogado. Sí, su familia sigue, sus descendientes siguen. Mi pregunta, más allá de la anecdótica, es que en un momento de la charla has hablado de la necesidad de impulsar la ciencia para construir un nuevo modelo de país. Y se da la circunstancia de que yo trabajo ahora mismo en un punto neurálgico, un poco en lo que sería esa apuesta que se está haciendo desde la Universidad de Granada
orientada un poco a lo que sería, digamos, la incidencia de la ciencia en el nuevo modelo de país, que es el Centro de Transferencia Tecnológica, que no sé si alguno lo conocéis, que está en Gran Vía, es una auténtica pasada, pero es que la apuesta por el modelo de país que se está desarrollando ahora mismo, desde la Universidad de Granada y desde otras muchas, tiene que ver con patentes, tiene que ver con consultorías, tiene que ver con asesoría, con profesores que trabajan para empresas privadas, empresas que nacen de la Universidad de Granada, impulsadas por investigadores, pero que se constituyen como empresas spin-off. En definitiva, un drenaje de recursos públicos que se orienta hacia el ámbito de lo privado. Lo que se está estimulando es el desarrollo empresarial, aprovechándose de los recursos de la Universidad de Granada, que en definitiva son recursos públicos. El problema que cuando se habla de nuevo modelo de país es que existe una alternativa a eso, a esa idea o a esa dinámica que en definitiva es la transferencia del conocimiento de la tecnología que se desarrolla con recursos públicos, pero que sin embargo tiene un aprovechamiento, un asesoramiento privado. No sé cuál es tu alternativa, si va por esa línea o si tienes, digamos, otra propuesta que case desarrollo económico o prosperidad social con desarrollo científico. Esto da para una charla, de una hora o hora y media. Yo no sé si usted se ha fijado en lo que yo he puesto de cuáles son las claves de un modelo científico técnico, porque ahí planteo algunas opciones, ¿no? Vamos a ver. ¿Por dónde empezar? Ahora, nosotros tenemos un problema serio, y es que cuando alguien colabora con la industria, consideramos que es un vendido. Que es un vendido. Se ha vendido al capital. ¿Vale? Claro, esto, cuando colaboras con la industria, te das cuenta de que es un prejuicio producto de nuestros muchos años de ostracismo. Porque en último extremo, ¿quiénes son las primeras víctimas de los banqueros? Las primeras víctimas de los banqueros son los pequeños empresarios que en el momento en que empiezan a tener algún éxito necesitan pedir préstamos y terminan cogidos en la trampa del préstamo. Se lo digo además con experiencia. O sea, tengo experiencia de casos de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que colaborar con la industria? ¿No tenemos que colaborar con la industria? ¿Los fondos que uno obtiene de la industria son privados o son públicos? ¿Qué es lo que hay que hacer en la relación entre la universidad y la industria? Pues verá, yo es que tengo una experiencia muy positiva en ese terreno. Nadie nunca me ha pedido que la exprese, o sea, ni la OTRI, ni nadie, ¿no? Pero yo he tenido la experiencia de trabajar con una empresa de biotecnología de Barcelona, en Lliçà d'Amunt, que cuando llegamos, pues la impresión fue terrible porque era como una granja, ¿no? Pero ni siquiera las paredes estaban enlucidas, era ladrillo visto. Claro, cuando nos llevaron allí y pensamos, y esto es biotecnología, porque era una empresa de biotecnología. Bueno, pues estuvimos 10 años colaborando. ¿Se han beneficiado ellos? Muchísimo. ¿No hemos beneficiado nosotros? Toda la financiación que conseguimos, que fue más de 100 millones de pesetas, 100 millones de pesetas de los años 80, nos permitió contratar investigadores, formar investigadores, adquirir técnica, infraestructura, etcétera. Es decir, todo depende del concepto que uno tenga de país, que tenga de universitario y que tenga de investigador. Pero creo que los prejuicios que tenemos muchas veces de yo no me voy a mezclar con estos porque si me mezclo con esto voy a terminar vendiéndome al capital, pues son prejuicios.
¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que los bancos crearon a las empresas y que nuestro capitalismo es fundamentalmente financiero, no industrial. No industrial. Entonces, cuando tú dices, hay que colaborar con la industria, pues ¿con qué industria? Dígame usted, ¿con qué industria colaboro yo? Yo he colaborado durante 12 años con Repsol. 12 años con Repsol. Y balance extremadamente positivo. Extremadamente positivo. Porque entre otras cosas, la relación con la industria, y Repsol es una industria, Repsol es una industria, no es un banco, es una industria. La relación con la industria es que científicamente es muy enriquecedora. Porque te da muchísima información de problemas reales, que de otra manera tú en tu laboratorio y en tu mesa no los captas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con este proceso? Que como casi siempre se termina tergiversando y se termina convirtiendo en una fuente de subvenciones. Y se termina convirtiendo en un ingreso extra para el investigador de la universidad que lo hace. Y ese es el objetivo único y exclusivo. Ahora, en nuestro caso, nosotros conseguimos 100 millones de pesetas y dijimos, 100 millones de pesetas que los vamos a invertir. Y vamos a tener 3 jóvenes investigando. Vamos a tener por primera vez una secretaria. Nunca más la hemos tenido. Una secretaria. Contratamos con eso. ¿Vale? Y vamos a ir a todos los congresos a vender nuestra idea de proyecto, nuestra idea de investigación. Y a partir de ahí, ¿qué salió? Pues de ahí salieron 12 doctores, varias patentes y como unos 150 artículos de investigación. ¿Es positivo esa relación? Sí. Lo que no es positivo es tergiversarlo todo y marcar como único objetivo el beneficio económico. Pero eso es un problema también de conciencia. Si tú tienes conciencia de universidad pública, si tú tienes conciencia de país y tienes conciencia de clase, también, pues lo haces de una determinada manera. Pero aunque se tergiverse y aunque se considere que al final todo eso es simplemente una fuga de capital público, yo te digo que creo que es positivo. Yo creo que es positivo. No solo es positivo, es que hoy en día no hay otra opción. De todas formas, un pequeño apunte. Sí. Según los datos que ha elaborado la CRUE, en el último año del que se tiene todavía constancia, que es 2015, dice que por toda la inversión que hace la universidad en I+D, solo en I+D, no estamos hablando de docencia, lo que le retorna con la comercialización de softwares, de patentes, de empresas spin-off, porque también genera una serie de royalties para la universidad, cubre como mucho, según los datos, y yo he hecho los cálculos porque los tuve que hacer para mi PCM, cubre un 13%. 13% del total de la inversión que se hace la universidad solo en I+D. Entonces, a lo mejor no es solo una cuestión de prejuicio, a lo mejor es que realmente hay una dinámica que, de una manera, vamos a decir, plenamente consciente, deliberada, pretende generar ese drenaje de recursos desde lo público hacia lo privado, que puede tener su condena moral, o como usted comenta, que sea algo completo y absolutamente indefectible. Yo ya no voy a entrar, pero la cuestión es que los datos también hablan un poco del choque o del contraste que hay entre el discurso que se lanza incluso desde la propia universidad, y ya le digo, yo lo vivo casi a diario, y luego los resultados. Los resultados es que no. La transferencia no es un modelo, no es viable para la universidad como institución. No ya más allá de si el investigador gana dinero o pierde dinero, o si a la empresa le va bien o le va mal. Que la universidad que apuesta por ese modelo para financiarse, porque también es una cuestión de financiación, si no tienes recursos que te vienen de lo público, te tienes que buscar las habichuelas, tampoco funciona, no le cubre el dinero que ella invierte. Sí, pero es que este punto para mí es vital. Entonces, tengo que dar mi punto de vista sobre esto, ¿no? Vamos a ver, hay varias cosas en cuanto a ese punto. Yo no sé si usted se ha visto que cuando yo he puesto la lista de cómo deberían de ser, he puesto, debería haber traductores. Debería haber traductores. ¿Qué quiero decir con traductores? Esto es un modelo que se aplica en Israel.
y ellos saben de ciencia, el modelo es el siguiente, es que si tú haces investigación básica y tienes técnica, tú tienes que tener un puente de unión, eso es lo que llamo traductor, tienes que tener un traductor que sea capaz de ver y de entender la investigación básica que tú haces, qué aspectos de ella es transferible tecnológicamente. Y eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. En Israel hay una oficina donde ponen a los señores que están ya jubilados simplemente a leer artículos. Simplemente a leer artículos. Y le dicen, personas que llevan años, usted lea los artículos y nos dice de estos artículos qué piensa usted que se puede transferir tecnológicamente, porque nosotros lo vamos a transferir. Es decir, es que el tema de cómo salir de la decadencia, de cómo salir del ostracismo, no es nada fácil. Sobre todo si los mecanismos que tú pones a funcionar están preñados de todos los defectos anteriores. Entonces, salir de la decadencia, convertirte en un país científicamente avanzado, no es solo un tema de producir muchos papeles y artículos de investigación. Es que tú tienes que tener un sistema de ciencia y técnica sincronizado. Y eso no existe en nuestro país. No solo es que no existe ese tema, ¿no? Por otro lado, en cuanto a si esto es una vía de transferencia de fondos públicos a intereses privados, no tienen prejuicios. Ellos sí que no tienen escrúpulos. ¿Realmente usted piensa que ellos tienen escrúpulos y piensan vamos a sacarle el dinero público a la universidad de esta manera? Si sencillamente no tienen ningún escrúpulo. Reducen el presupuesto como lo están haciendo y punto y final. Entonces, ¿por qué el retorno es tan bajo? Pues porque se hace mal. Y porque salir del ostracismo, salir del retraso, genera, es difícil. O sea, tú tienes que tener tradiciones, tienes que tener mecanismos, tienes que tener gente preparada, tienes que tener gente incorruptible, ¿verdad? Y eso ahora mismo justamente no es lo que más abunda. Pero yo creo que es la única opción. O sea, la única opción es que la investigación esté conectada con el mundo real. Y se haga un plan de organización y de investigación nacional donde haya buena investigación básica y después que haya traductores que sean capaces de ver de lo que se investiga a nivel básico, qué es lo que se puede desarrollar a nivel tecnológico. Pero no, lo otro es volver a Felipe II. Lo otro es volver a Felipe II. O sea, no nos contaminamos. Es una exageración, ya lo sé. Es una exageración. Pero lo otro es volver al ostracismo. O sea, lo otro es decir, yo no me contamino con la industria privada, porque sencillamente yo lo que quiero es hacer una investigación básica, de impacto, interesante, y no contaminarme con los intereses económicos, ¿no? Pero es que sencillamente eso es inevitable. De todas maneras, ahí hay, como en todo, hay límites. Es decir, uno de los temas de fondo que hoy tenemos es que el 80% de la investigación que se hace en un país como Estados Unidos no es que sea a la industria, no, es que es a la industria de guerra, es al complejo militar. Y eso en España nos pasa. Eso nos pasa en el punto de que cuando se habla del presupuesto de investigación se mete lo que se les da al Ministerio de Defensa para que pague los royalties de los tickets, los tanques, ¿no? De manera que, por supuesto que hay límites, ¿no? Pero como cuestión de principio, relacionarse con la industria, sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? Con la industria española. ¿Dónde está? Pues hoy por hoy el modelo de país es sol y playa. Y la contradicción es tan profunda que un país que recibe 72 millones de turistas, si usted mira la carrera universitaria que tiene el paro más alto, ¿cuál es? Turismo. O sea que puesto a quitar contradicciones, tenemos mucho que hacer. Que a mí me gustaría mencionar eso que ha repetido tantas veces, que creo que la base de cualquier discusión que se pueda tener posible, que te posicione en un sitio o en otro, que es la diferencia de clase
y la conciencia de clase. Y me gustaría preguntarle a usted, como las dos partes que creo que formamos en la universidad, como alumna y profesor, porque yo ahora mismo considero que la universidad, que siempre había sido un espacio ideológicamente que precisamente pretendía el estudiantado, cómo se organizaba el propio estudiantado para ir consiguiendo esos derechos, ya la propia universidad lo que ha hecho es que el propio estudiantado se desclase, y entonces que a la hora después de ejercer un trabajo ya no tiene esa conciencia y ya no sabe por qué está trabajando, y ya desde la propia universidad, yo por ejemplo, las prácticas que me toca hacer son a una empresa privada. Es decir, la propia universidad ya me está orientando a lo que yo voy a hacer es trabajar para una empresa privada y encima trabajar gratis para una empresa privada, porque tampoco me están formando en unos criterios que se supone que me tienen que formar. Entonces, si incluso después quiero ser investigadora, no todo el mundo hoy en día puede quedarse en la universidad y ser investigador, a no ser que te quieras ir de casa de tus padres con antes de 32 años, o que tengas el dinero suficiente como para decir, tengo este dinero y con los 200, 300 euros que me dan para investigar en la universidad, puedo hacer una vida aparte. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo cree usted que ahora mismo está formada la universidad a la hora de desclasar precisamente al alumnado, y que si eso conlleva una pérdida de derechos por nuestra parte? Bueno, en las manifestaciones llevamos 40 años gritando: la solución es la revolución. Entonces, muy simplista, yo sé que es muy simplista, pero es así. O sea, la solución es la revolución. No hay otra solución, ¿no? Nada más que la revolución. Y la revolución significa que eres capaz de conseguir la hegemonía del pensamiento, ¿eh? En el terreno de la universidad, pues ahí lo puse en la primera transparencia, unos cuantos hemos creado un seminario que se llama Seminario Otros Pensamientos Posibles, que somos muy poquitos y que tiene por objeto justamente dar la batalla ideológica en la universidad frente al neoliberalismo. Nosotros, a todo el mundo que tiene algo que contar, que sea contrario al neoliberalismo, pues le damos un foro, ¿eh? Y bueno, por contar cosas últimamente que hemos hecho, pues hubo, a mí es que fue una de las cosas que más me han llenado, ¿no? El refugio Sierra Nevada, que es un refugio de animales, ¿no? Pues dio una charla sobre la función que ellos cumplían. Hubo una compañera que era del PACMA y que estuvo hablando de las posiciones de PACMA en cuanto al tema de la violencia contra los animales y la cultura de la barbarie, ¿eh? Entonces, en la universidad el problema que tenemos, como fuera de la universidad, es que venimos de una derrota. Y mientras que no entendamos esto, pues seguiremos haciendo lucubraciones mentales, ¿no? Pero nosotros venimos de una derrota. Y yo le puedo a usted asegurar que yo, que soy, como dicen los cubanos, ya tengo mucha juventud acumulada, ¿eh? Tengo mucha juventud acumulada, y estoy en esta facultad desde el año 71, en esta universidad, pues la historia de derrotas que tenemos es interminable, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en la universidad? Pues resistir, como en todos los sitios, y cuando se pueda avanzar. Resistir para poder avanzar, ¿no? Yo le recomiendo que usted ponga Seminario Otros Pensamientos Posibles, vea qué cosas hemos hecho, qué cosas hemos organizado. Estamos tratando, ya veremos si se puede o no, de que venga Gabriel Rufián, por ejemplo, ¿no?, a hablar sobre el planteamiento de los nacionalistas catalanes republicanos, ¿no? Y al día siguiente vamos a traer, y ya sé que esto además ya veremos, ¿no?, si le dejan hablar, pero lo vamos a traer. Nuestra intención es que venga, ¿no? Otra cosa es que le dejen o no le dejen hablar, pero ya veremos, porque es una persona que genera mucho odio actualmente, ¿no? Y poco tiempo después vamos a traer a Ángel Cappa, que es un teórico, filósofo del fútbol, ¿no?, pero que es un intelectual como la copa de un pino. Entre otras cosas, él estudió filosofía y psicopedagogía, ¿no?, aparte de ser futbolista y entrenador de fútbol. Ángel Cappa. Entonces, el planteamiento es este, el planteamiento es que hay que organizarse, hay que resistir, y yo le invito a que usted se apunte al Seminario Otros Pensamientos Posibles. Es que la pena es esa, que la universidad, que siempre ha sido un espacio donde organizarse, ahora es
cúpula de desgaste, de el hacer nada por no hacer nada. ¿No hay movimiento, perdón, estudiantil? No. Actualmente en Granada ¿Organización ninguna dentro de la universidad? hay organizaciones dentro de la universidad, pero para mí no es solo que existan o no existan, para mí no es el movimiento por el movimiento, sino por qué existe una organización juvenil y qué objetivo o qué pautas tiene. Por ejemplo, ahora se van a tirar todo el año todas las organizaciones juveniles discutiendo entre ellas, discutiendo con la rectora por el calendario académico, cuando hay alumnos que no pueden volver a las aulas porque no tienen dinero, y las becas de alumnos van a que se pague la luz de la casa de las familias, y cuando acaba la universidad tienes que volverte al campo a trabajar. Para mí eso es muchísimo más esencial que un calendario, y nadie lo trata porque está completamente desclasado. Es que la universidad se ha desclasado completamente. Conozco algunos estudiantes, algunas que creo que están en algún movimiento que no van en esa línea. Me ha parecido a mí por lo que contaban. Ahora me acuerdo cómo se puede llamar. Sí, pero la universidad, como decía el profesor Sacristán, ¿no? ¿Cierto? Otro que usted también podría apuntarse, ¿no? Manuel Sacristán, tiene un librito de unas charlas que dio en la Facultad de Arquitectura de Sevilla, que se llama La Universidad de la División Técnica del Trabajo, le gustará. Es que, como decía Manuel Sacristán, la Universidad Española es esencialmente ideológica y lo que se hace es reproducir ideología. Entonces, lo fundamental es que usted diga que el dinero se hace circulando, el dinero se hace circulando el dinero. Esto es una base de la economía. El dinero se hace circulando el dinero. No hay explotación, no hay plusvalía, no, es simplemente que tú coges el dinero, lo circulas, ¿no? Yo a quien me lo dijo le dije, vamos a ver, circular, ¿verdad? Circular es hacer esto, ¿no? Yo cojo 50 euros, lo meto en la centrifugadora, lo pongo y empieza aquello a circular, ¿no? Y me salen 500 euros, ¿no? Y me dijo, no, eso no es circularlo por las bolsas del mundo y por... Entonces, claro, ese tipo de ideas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la economía de hoy, son hegemónicas. Entonces, no vaya a plantear otra cosa que no sea eso, ¿no? Que el beneficio se consigue circulando el dinero. Y no existe ni plusvalía, ni existe explotación, ni nada. Es simplemente una cuestión de económica de circulación. Y eso repetido 100.000 veces, ¿no? O sea, de manera que la base del pensamiento es la que es. Y obviamente en la universidad, hoy por hoy, no hay pensamiento crítico. Y no hay pensamiento crítico, entre otras cosas, porque se ha comprado, ¿no? Se ha comprado a los que podían tener pensamiento crítico, se les compró hace muchos años, se dejaron vender y los compraron muy barato además, y entonces pues fundamentalmente un erial. La Universidad Española ahora mismo es un erial. No hay nadie que se confronte con el pensamiento hegemónico, y cuando lo intentas pues te dejan marginado, porque entre otras cosas, como en otros sitios, la gente que tenía más o menos un comportamiento ético pues ha sido centrifugado. Esos sí han sido centrifugados. Son ya las 8:30, entonces, si os parece, a no ser que haya alguna última cuestión que se quiera plantear, pues podemos ya terminar, podemos quedarnos aquí ya el que quiera, si puede querer. Una última matización, de que hiciste mi presentación, el programa de doctorado es en la Universidad de Cádiz. Yo me he ido a la Universidad de Cádiz. El programa de doctorado de Humanidades y Arte lo estoy haciendo en Cádiz. Pues lo que estaba diciendo, pues terminamos. Hay todavía algunas cosillas para comer, o sea, nos podemos quedar un ratito más. Y ya está, recuerdo la siguiente merienda, que sería el día 25, pero hemos estado hablando aquí un poco de la necesidad de generar ese pensamiento crítico, de resistir. Pues las meriendas del CEDIN es una actividad que la charla que me ha dado Roque con esta frase de Gramsci, y cuando sacamos el primer cuadernillo de las meriendas por los contenidos, precisamente iba encabezado con estas frases de Gramsci, hablando de la necesidad de formarnos, de organizarnos y de conmovernos. Entonces, pues bueno, la próxima es el día 25 de febrero, y aquí son una listilla por si alguien de los que no está habitualmente en los canales de comunicación en los que nos movemos quiere dejar su correo o algo así para hacerle llegar la información de estas actividades, pues nos cita para poder hacerlo. Le damos las gracias a Roque. Nada.